Todos los sistemas de luz proyectan sombra. El árbol de la vida no es la excepción. Por cada séfira, por cada nodo de emanación, de conciencia, de luz estructurada, existe su contraparte, su inversión, su cáscara vacía. Los cabalistas los llamaron Qlīphot. Qlīpha, en hebreo, corteza, envoltura, la cáscara que queda cuando el contenido ha desaparecido, la forma sin esencia, el molde sin lo que debía contener. Ahora escucha esto con atención. Existen seres que no son humanos en el sentido que asumimos que lo son, no porque sean otra especie, porque son cáscaras, envolturas que aprendieron a moverse, a hablar, a simular, que desarrollaron una capacidad extraordinaria para imitar lo que los seres con chispa divina sienten de manera natural. En la psicología moderna los llaman narcisistas perversos, psicópatas, sociópatas. En la Kabbalah los llamamos Qlīphot. Y la diferencia entre esos dos lenguajes no es tan grande como parece. La tradición cabalística describe dos árboles. El árbol de la vida, que ya hemos cartografiado. Los 10 nodos de emanación desde el Ein Sof hasta Malkut. Y el árbol del conocimiento, del bien y del mal. O más precisamente, el árbol de la muerte. El árbol de las cáscaras. El Qlīphot. No es una elaboración medieval para asustar a los fieles. Es un mapa estructural. Así como el árbol de la vida describe las 10 emanaciones de la conciencia organizada, el Qlīphot describe las 10 desviaciones. Las 10 formas en que cada atributo del sistema puede volverse parasitario en lugar de generativo. Frente a Keter, la corona, la fuente, está Thaumiel, la división. La dualidad que se niega a sí misma. La voluntad que solo quiere ser voluntad, sin dar nada a cambio. Frente a Chesed, la misericordia, la expansión generosa, está Gamchikot, el devorador, el que toma sin límite, el que consume la luz ajena para llenar un vacío que no puede llenarse. Cada nodo del árbol de la vida tiene su sombra exacta en el Qlīphot, su inversión funcional. No lo contrario de la luz, algo más oscuro que eso, la ausencia de luz con la estructura de la luz, la imitación perfecta de algo que ya no está adentro. La tradición cabalística enseña que todo ser humano contiene una chispa divina, un fragmento del Ein Sof encapsulado en la materia. La razón por la que el sistema tiene acceso a niveles superiores de conciencia a los que el animal no puede llegar. Esa chispa es lo que los textos llaman Neshama, el alma superior, la capacidad de empatía genuina, de amor no transaccional, de sufrimiento ante el sufrimiento ajeno. Aquí viene lo que los textos más herméticos de la tradición solo mencionan en susurro. No todos los que parecen humanos tienen esa chispa. Algunos tienen la envoltura, el cuerpo, el lenguaje, la capacidad de simular el comportamiento de los que sí la tienen, pero no la fuente, no el calor interno que genera la empatía de manera espontánea, sin cálculo, sin beneficio esperado. Estos seres no sienten. Observan a los que sienten y aprenden a imitarlos. Como un sistema de inteligencia artificial que procesa suficientes ejemplos de comportamiento humano como para producir una salida convincente. Convincente, pero no real. La psicología moderna tiene datos sobre esto. Los escáneres cerebrales de individuos diagnosticados con trastorno de personalidad antisocial muestran diferencias estructurales en la amígdala, la región que procesa el miedo, la empatía, la respuesta emocional ante el dolor ajeno. La ciencia dice déficit neurológico. La Kabbalah dice ausencia de Neshama. El mapa es distinto. El territorio es el mismo. Los textos cabalísticos usan una imagen específica para describir las Qlīphot, la cáscara del fruto. Cuando el fruto es sano,
La cáscara cumple una función. Protege, contiene, da forma al interior. La cáscara al servicio del contenido. Cuando el fruto pudre, sucede algo diferente. El interior desaparece. La cáscara permanece. Y la cáscara, ahora vacía, comienza a actuar por cuenta propia. Ya no protege nada. Ya no contiene nada. Busca rellenarse. Busca llenarse con la sustancia de otros frutos. Eso es una clifa funcionando en modo depredador. La envoltura perfecta de algo que debería existir adentro. La forma sin la esencia. Y porque la forma es perfecta, porque la cáscara aprendió exactamente cómo debe verse un fruto sano. Es casi imposible distinguirla hasta que abres la mano y encuentras que no hay nada que valga la pena adentro. Solo cuando el daño ya está hecho. Ese es el mecanismo del narcisista perverso. Y es también el mecanismo de la clifa. No por coincidencia. Porque son la misma cosa vista desde dos tradiciones distintas. El término narcisista perverso no es un diagnóstico oficial del DSM. Es un concepto desarrollado por el psicoanalista francés Paul-Claude Racamier para describir un perfil específico que el trastorno narcisista de personalidad, por sí solo, no captura completamente. La diferencia técnica es importante. El narcisista ordinario también sufre. Su mundo es caótico, su ego frágil, su necesidad de admiración una herida que no cicatriza. El narcisista perverso no sufre. O más precisamente, no sufre de la manera que tú asumes que cualquier ser humano sufre. No siente culpa, no siente vergüenza genuina, solo la incomodidad de ser expuesto. No experimenta la empatía como dato interno, la procesa como dato de utilidad. ¿Qué me dice sobre esta persona que puedo usar? Es funcional, encantador cuando lo necesita ser, despiadado cuando la situación lo permite, y siempre, absolutamente siempre, al servicio de un único objetivo: el control. No el poder en el sentido grandilocuente, el control en el sentido íntimo, el control de las personas cercanas, de sus narrativas, de sus percepciones, de su realidad. Eso es lo que la clifa hace con la luz que no tiene. Intenta doblegar la de otros hasta que se convierta en suya. El narcisista perverso opera en ciclos, 3 fases, repetidas con la precisión de un proceso automatizado. La primera, idealización. Te ve, te estudia, identifica con velocidad extraordinaria lo que necesitas: reconocimiento, amor, seguridad, pertenencia. Y te lo da. Todo, sin restricciones, en cantidades que ninguna persona real, con su propia vida interior, podría sostener. Te hace sentir visto de un modo que nunca antes te sentiste visto. Especial, elegido, el único que verdaderamente lo comprende. Esto se llama love bombing, bombardeo de amor, y no es afecto, es la carga de cebo antes de la trampa. La segunda fase, devaluación, comienza cuando el anclaje está establecido, cuando has reorganizado tu vida, tus expectativas, tu narrativa de ti mismo alrededor de la presencia del depredador. Entonces, el suministro, así llaman los psicólogos a la atención que extraen, empieza a ser administrado en dosis cada vez más pequeñas. La crítica aparece, la indiferencia, el silencio estratégico, el gaslighting. La realidad que tú percibiste empieza a ser negada sistemáticamente. Y la tercera, descarte. Cuando ya no quedan recursos que extraer, cuando la víctima está suficientemente vaciada, o cuando surgió una fuente de suministro más fresca, el depredador se va, sin explicación suficiente, sin culpa aparente, con la misma eficiencia con que llega, y a menudo, antes de irse, se asegura de que la víctima crea que fue su culpa. La clifa no abandona el fruto que consumió. Lo deja vacío y convence al fruto de que siempre estuvo vacío.
El mayor problema con el narcisista perverso no es su crueldad, es su plausibilidad. En contextos sociales, es frecuentemente el más encantador de la sala. Capta quién tiene poder y lo seduce. Capta quién tiene recursos y los corteja. Capta quién es vulnerable y lo marca como objetivo. Todo en el tiempo que le toma a un ser con Neshama saludar a un desconocido. Las máscaras que usa varían, pero hay patrones. La víctima permanente, el que siempre ha sido traicionado por todos, el que te necesita de un modo que activa tu compasión antes de que puedas pensar. El salvador, el que llega en el momento exacto de tu vulnerabilidad con la solución perfecta, el que te hace sentir que sin él no habrías sobrevivido. El iluminado, el que tiene un conocimiento especial, una conexión espiritual más profunda, una misión que lo trasciende, el que convierte su excepcionalidad en razón para que las reglas no le apliquen. Y el más peligroso de todos, el ordinario, el que no tiene nada que llame la atención, que parece simplemente un buen hombre o una buena mujer, que construye su control con paciencia de años, sin que nadie a su alrededor note nada hasta que es demasiado tarde. En todos los casos hay una constante. Algo en su presencia te hace sentir que debes ganarte algo que debería ser gratuito. Esa sensación de esfuerzo constante que no te lleva a ningún lado. Ese es el rastro de la clifa. La clifa no existe solo en individuos. Así como el árbol de la vida describe tanto la arquitectura del universo como la estructura de la conciencia individual, el Qliphoth describe tanto los depredadores personales como los sistemas colectivos que operan bajo la misma lógica. Una institución que fue fundada para proteger y que deriva hacia protegerse a sí misma a costa de los que debería servir. Una ideología que comenzó como movimiento de liberación y que se convierte en mecanismo de control de sus propios adherentes. Una relación de ayuda, terapéutica, espiritual, médica, que invierte su estructura hasta que el que recibe la ayuda existe para sostener al que la da. La lógica es idéntica en todos los casos. La forma que debía contener algo permanece. Lo que debía estar adentro desaparece. Y la forma vacía comienza a alimentarse del exterior. Los cabalistas medievales escribieron que las Qliphoth se alimentan de la luz que se filtra desde el árbol de la vida. No pueden generar luz propia. No tienen acceso al Ein Sof. Solo pueden capturar y consumir la que emana de los seres con Neshama. Eso es lo que el narcisista perverso hace con tu energía emocional. Lo que las instituciones parasitarias hacen con la fe, con el dinero, con el tiempo de sus miembros. Lo que los sistemas extractivos hacen con los recursos de las poblaciones que habitan. No crean, consumen, y cuando ya no quedan recursos, se mueven hacia la siguiente fuente. En la tradición cabalística, nombrar correctamente una entidad es el primer acto de poder sobre ella. No es superstición, es epistemología. Lo que no tiene nombre no puede ser pensado con precisión. Lo que no puede ser pensado con precisión no puede ser reconocido en tiempo real. Lo que no se reconoce en tiempo real no puede ser detenido hasta que el daño ya está hecho. Las víctimas del narcisista perverso describen invariablemente el mismo fenómeno. Durante el proceso, sabían que algo estaba mal, sentían la disonancia, percibían el desfase entre lo que se les decía y lo que experimentaban, pero no tenían el nombre, no tenían el mapa, y sin mapa, los instintos de supervivencia fueron anulados sistemáticamente por el depredador, que los redefinió como sensibilidad excesiva, como inseguridad, como falta de confianza. Cuando alguien que pasó por eso aprende el nombre, narcisismo perverso, love bombing, gaslighting, trauma bonding, algo cambia. No la memoria,
no el dolor, pero sí la arquitectura cognitiva desde la que se interpreta la experiencia. El nombre convierte el caos en patrón. El patrón puede ser reconocido. Lo que puede ser reconocido puede evitarse. Eso es lo que la Kabbalah hace con las Clifot. Las nombra, las cartografía, les asigna atributos específicos, no para adorarlas, para verlas antes de que sean demasiado tarde. La detección temprana no depende de grandes gestos. Depende de sutilezas que el sistema nervioso registra antes de que la mente consciente las procese. Primera señal: la velocidad de la intimidad. El narcisista perverso crea una sensación de conexión profunda en un tiempo imposiblemente corto. Lo que en relaciones sanas tarda meses, aquí ocurre en días. La urgencia de la profundidad es siempre una señal. La intimidad real requiere tiempo porque requiere prueba. Segunda señal: la atención que genera deuda. Cada gesto de la clifa viene con un peso implícito, algo que se espera a cambio, aunque nunca se diga. Una cadena invisible que se establece con cada favor, con cada sacrificio que hace saber, de manera indirecta, suficientemente indirecta como para poder negarlo, que ha realizado. Tercera señal: la ausencia de responsabilidad consistente. El narcisista perverso puede disculparse. Lo hace cuando es estratégicamente útil. Pero la disculpa nunca va seguida de un cambio de comportamiento real. El patrón continúa. La disculpa existió para reiniciar el ciclo, no para interrumpirlo. Cuarta señal: la más difícil de identificar. La sensación de que tu versión de los eventos siempre está equivocada, que tu memoria es poco confiable, que tus reacciones emocionales son desproporcionadas, que eres tú el problema. Si sientes eso de manera consistente en presencia de alguien específico, no es tu percepción la que falla, es el espejo que te colocaron frente a ti. Hay una pregunta que las víctimas del narcisista perverso hacen inevitablemente: ¿por qué yo? La respuesta que la psicología da es parcialmente satisfactoria. Ciertas historias de apego, ciertos patrones de cuidadores en la infancia, ciertos rasgos como la alta empatía y la disposición a dar el beneficio de la duda, hacen a algunos individuos más vulnerables al ciclo de idealización. La respuesta que la tradición cabalística da es más perturbadora y al mismo tiempo más liberadora. Las Clifot se orientan hacia la luz, no hacia la oscuridad, no hacia los que ya están rotos, hacia los que tienen más Neshama, hacia los que generan más luz. Fuiste elegido no a pesar de lo que eres, fuiste elegido por eso. Eso no hace el daño menor, no convierte la experiencia en algo que debía ocurrir, no justifica al depredador, pero cambia la narrativa desde adentro. El que fue vaciado por una clifa no es evidencia de su debilidad, es evidencia de que tenía algo que merecía ser robado. Y esa distinción entre ser la presa por ser débil y ser la presa por ser luminoso es la diferencia entre llevar la herida como vergüenza o llevarla como información. Las Clifot no desaparecen cuando las nombras. El narcisista perverso no cambia cuando lo identificas. La institución parasitaria no se transforma cuando la expones. El sistema extractivo no colapsa cuando lo documentas. Eso sería demasiado simple. Lo que cambia eres tú. Cambias en el sentido más preciso del término. El mapa que usas para navegar tu experiencia se actualiza. Las señales que antes procesabas como algo está mal, pero no sé qué, tienen ahora un nombre, una forma, una trayectoria predecible. Y lo predecible puede evitarse antes de que el ciclo comience. Los cabalistas medievales pasaron décadas cartografiando las Clifot. No porque fueran fascinantes, aunque lo son,
sino porque comprendieron que un iniciado que no conoce el árbol del mal es un iniciado que puede ser confundido por él, que puede tomar la cáscara por el fruto, que puede invertir su luz en algo que la consumirá sin dejar nada a cambio. El conocimiento del mal no es el mal, es la linterna. Y lo que la linterna ilumina en la oscuridad no cambia la naturaleza de lo oscuro, solo te dice dónde está, para que puedas elegir hacia dónde caminas.